El siguiente episodio es una continuación del relato Pagué a la mala las rentas. Si no lo has escuchado, te lo dejaré en la descripción. Por ahora, acompáñanos a escuchar este desenlace. Desde muy chica, sentí mucha atracción por cosas ocultas, como en este caso la brujería. Y les hablo que desde que yo era una niña, cuando yo veía las películas o algo en la televisión relacionado al tema, aquello me resultaba fascinante, tanto así que a través de mis años yo tenía ganas de intentar algún hechizo, algún conjuro, probar si de verdad la magia existía. Pero tenía una realidad en casa, y es que mi madre y mi papá eran extremadamente católicos, muy religiosos, me llevaban a misa todos los domingos, eran muy sobreprotectores, y era evidente de que si yo metía algún artículo, algún libro relacionado al tema, aquello terminaría muy mal. Y es que mi madre era muy invasiva en mi habitación, con mis cosas, por ello es que era imposible poder tener algo, pero yo sabía que algún día, cuando yo pudiera irme de casa, entonces llegaría el momento para intentarlo. Ya siendo una chica mayor de edad y estando en la universidad, mi vida era un tanto pesada, porque tenía que estudiar entre semana y los fines de semana tenía que trabajar. Pero ya con esto, empecé a adquirir un poco de dinero, lo suficiente para poder aceptar una propuesta que me hizo mi amiga Lulu sobre el hecho de irnos a vivir juntas. A Lulu la conocí en la universidad, sin embargo ella desertó, porque la carrera como que no era lo que ella quería. Además estaba pasando una crisis existencial muy fuerte, y como en su casa, el tipo de problemas que tenían eran muy similares a los que yo pasaba con mis padres. Por tanto, yo no lo pensé ni siquiera un momento para poder aceptar la propuesta de mi amiga. Además, yo ya me sentía en edad de vivir, de ser libre. Ya no quería obedecer a mis padres. Los creía muy tontos, que no sabían de la vida. Y es que yo era una jovencilla rebelde, que tenía hambre de vivir, de experimentar el mundo. Entre mi amiga Lulu y yo encontramos un departamento. Era viejo, pero la verdad es que aguantaba bien para que las dos pudiéramos tener ahí un espacio. Ambas estábamos muy contentas. Compramos algunos muebles básicos, solo lo necesario. Eso sí, compramos algunas botellas y nos emborrachamos durante algunos días. Para nosotras, aquella libertad que estábamos experimentando era algo nuevo. Nos sabía a un paraíso. Conforme nos fuimos asentando, a mí me regresó la idea de intentar algo de brujería. Por tanto, sabía que existía un mercado donde vendían artículos, veladoras y demás conjuros. Así que decidí irme a dar una vuelta. Ahí en una tiendita fue que conseguí una especie de estatuilla. Tenía la forma como de una bruja. La señora que me la vendió me dijo que aquella era una entidad muy fuerte, que se le tenía que rezar, que se le tenía que adorar, incluso se le tenía que curar llevándola a un lugar donde le diera directo la luna llena. Para mí aquello me resultaba muy interesante, porque también me entregó una especie de manual. Eran unas pequeñas tarjetitas donde venía todo lo que se le tenía que hacer. Me fui a casa muy emocionada. Sabía que era la primera vez que lo intentaría y tenía muchas cosas que pedir. En cuanto llegué, me senté en la mesa de centro. Comencé a acomodar el pequeño altar y como decía en el manual que todo lo que yo quisiera pedir debía escribirlo en una papeleta. Ahí estaba yo, pidiéndole un novio. Quería un novio guapo, uno rebelde, uno de esos de carácter fuerte, uno que no fuera un cobarde, que me defendiera, que me hiciera el amor como un desquiciado, pero que también me tratara como una reina y sobre todo, que solo tuviera ojos para mí. Porque debo decir que siempre fui una chica muy celosa y yo no iba a compartir mi hombre con ninguna zorra. En ese momento llegó mi amiga Lulu del trabajo. Se acercó conmigo y me preguntó qué estaba haciendo. Le di una explicación breve sobre lo que estaba pasando, de cómo funcionaba aquella brujería. Lulu expresó un tanto de miedo, pero yo le dije que todo estaba bien, que si ella quería pedir algún deseo, solo tenía que escribirlo y ponerlo al pie de la estatuilla. Mi amiga se retiró y yo seguí con lo mío.
Coloqué el altar en un rinconcito allá al fondo del pasillo, aquel que dividía ambas habitaciones. Los días fueron pasando. Lulú y yo seguíamos teniendo contacto, esa intimidad de amigas. Mientras tanto, yo cada noche le rezaba a la estatuilla, seguía todas las indicaciones. A veces le arrimaba una veladora, también alguna especie de ofrenda. Y créanme que cuando menos lo esperé, en mi trabajo, entró a trabajar un muchacho de nombre René. Aquel hombre se veía muy tranquilo, pero extrañamente hicimos química muy rápido. Y ya en cuanto agarramos confianza, me di cuenta que ese hombre era perfectamente lo que yo había pedido. Por ello empecé a acercarme más, y él también a mí. Y cuando menos esperábamos, en una de las bodeguitas del trabajo, terminamos haciendo el amor como desquiciados, tal y como yo lo estaba pidiendo en mis deseos. Aquel sujeto me recargó sobre la pared, me bajó la falda del trabajo y me hizo el amor de una forma que aún lo recuerdo. Sentir todo ese poder de hombre, el cómo me tomaba de las manos, cómo mordisqueaba mi cuello mientras se movía, y la adrenalina de nuestros cuerpos se dejaba sentir peligro, porque no queríamos que nadie nos descubriera. A partir de esa noche prácticamente fuimos novios. No fue una petición formal, pero ya íbamos a todas partes juntos. Aquí la cuestión es que empecé a llevarlo al departamento. A veces se quedaba conmigo ahí los fines de semana, o a veces entre semana también. Pero esto no iba a ser muy bien aceptado por mi amiga Lulú, quien rápidamente me lanzó una especie de reclamo. Se quejó de que René era muy sucio, que era pedorro, que dejaba los calzones sucios en el baño. Y por esta cuestión es que decidí irme de ese lugar. Le di las gracias a mi amiga. Francamente yo estaba enamorada de René y no iba a permitir que nadie lo ofendiera, ni siquiera a Lulú. Esa misma noche, cuando ella llegó del trabajo, ya no me encontró ahí. Me llevé todas mis cosas, las cuales realmente eran pocas, pero lo que sí es que le dejé el altar de la brujería. Se lo dejé porque a ella le intimidaba. Fue una especie de escarmiento, como yo ya había obtenido lo que quería. Sentí que por el momento no necesitaba algún otro hechizo. Ya si se ofrecía más, sabía dónde encontrar más artículos, más formas de hacer magia. Además, sabía que iba a fastidiar a Lulú dejándole aquello. Por eso es que me fui. A partir de ahí perdimos contacto. O mejor dicho, yo ya no quise buscarla. La verdad es que no la aguantaba. Me parecía que era una santurrona igual que mi madre. Mientras tanto me fui a rentar un lugar junto con René. Aquel era un cuartito bastante modesto, mucho más que el departamento anterior, pero aquel se convertiría en un nido de amor, uno en el cual ambos teníamos el lugar perfecto para amarnos, para darnos cariño, para estar siempre juntos. Como era de esperarse, todos los días que llegaba de la universidad, René estaba ahí. Él trabajaba también entre semana, no solo los fines de semana como lo hacía yo. Él tenía tiempo completo, y muchas veces ya me tenía algo para comer. A veces comprábamos pizza o lo que fuera, pero casi diario bebíamos alcohol, hacíamos el amor, y nos entregábamos cuerpo a cuerpo, porque nuestro sentimiento era muy grande. Sin embargo, debo admitir que con el tiempo, algo en nuestra relación empezó a torcerse, porque René, aunque yo me daba cuenta que me era muy fiel, empezó a comportarse de una forma obsesiva, porque a él no le gustaba que mis compañeros del trabajo me hablaran, me vacilaran o me quisieran hacer reír. Eso le ponía muy celoso, al grado de ponerse agresivo. Incluso en una ocasión tuvo un confrontamiento con uno de los compañeros y recuerdo que René terminó golpeándolo solamente porque aquel tipo me saludó de beso y me dio un abrazo. Sin embargo, para los ojos de René, aquel tipo me tocó de más, y por ello es que lo golpeó, y lo golpeó, hasta dejarlo ahí tirado en el piso, sangrando, y completamente asustado. Llegó el gerente a revisar lo que estaba pasando. En cuanto se le explicó que René se puso violento así nomás de la nada, aquel gerente lo despidió. René le hizo una mentada de madre al gerente, y se fue muy indignado. Tomó un taxi y se largó. Más tarde que llegué,
Él me esperaba en el departamento. Yo quería una explicación de lo que había sucedido, pero al contrario, lo único que encontré fueron reclamos y también un par de golpes. Bien sabes que no me gusta que se te acerquen los hombres, Cynthia. ¿Qué te está pasando? Últimamente andas muy coquetita con todos. A mí se me hace que ya me quieres dejar, ¿verdad? Ya quieres andar de pirujas, ya quieres ser libre, pero de mí no te vas a librar así nada más. A mí me tienes que respetar, porque así como yo solo tengo ojos para ti, tú también debes tenerlos únicamente para mí. Así que, ándate con cuidadito, porque ahora que ya no te voy a poder cuidar en el trabajo, nomás donde me entere de que me andas engañando, vas a ver, yo soy capaz hasta de matarte. Le dije a René que él no tenía derecho a ponerme límites, que yo siempre lo había respetado, que jamás le haría algo así. Le dije que me daba miedo, que era un enfermo, un loco, pero ahí él se sintió ofendido. Sintió que lo estaba contradiciendo y me puso un par de cachetadas. Nunca me habías pegado, René. ¿Qué te está pasando? Yo no te quiero así, no quiero que un día termines haciéndome más daño. Mejor lárgate, vete a otro lugar. Ya no quiero verte más. Esta relación ya se terminó. Por favor, ya no te acerques a mí. Olvida todo esto. Me das miedo, René. De verdad me das miedo. Me acerqué a la puerta del departamento. Traté de abrir la puerta, pero él empezó a forcejear conmigo. ¿A poco ya te quieres liberar de mí? ¿Para qué, maldita? ¿Para irte a revolcar con ese cabrón del trabajo? Yo vi bien que te abrazó y te toqueteó. Y te gustó, ¿verdad? ¿A poco te toca mejor que yo? Ya seguramente te acostaste con él, ¿verdad? Te lo hace más rico. ¿A poco es mejor que yo en la cama? Eres una maldita zorra, pero así me gustas. Y vas a ver que yo te voy a domesticar, te voy a dominar. Él estaba tratando de ahorcarme, pero le dije que iba a gritar si no me soltaba. Como no lo hizo, empecé a gritar. Yo pedía ayuda. En eso, como que alguien iba pasando en el pasillo y llegó y empujó la puerta. René nomás cayó al piso y en eso yo salí del departamento, diciéndole a aquel señor que me ayudó que René quería hacerme daño. Aquel tipo de inmediato lo confrontó y René, haciéndose el inocente, agarró su mochila y se fue. Aquel hombre me ayudó, me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, que solamente estaba asustada. Aquel tipo me sugirió cambiar la chapa del departamento, porque seguramente René iba a volver. Realmente no lo hizo. Él no se acercó a mí. Creo que él entendió bien, pero eso sí, me dejó un mensaje en el celular, en donde él me amenazaba, diciéndome que si me llegaba a ver con otro, nos iba a matar a los dos. Me daba miedo lo que había provocado. Yo sabía que la brujería me había cumplido lo que le había pedido exactamente. Yo, por querer jugar al amor a la chica rebelde, terminé pidiéndole el deseo de que me entregara como novio a un completo patán, a un violento, un obsesivo conmigo, al grado de querer destruirme la vida. Fueron días muy tensos, pero también empecé a enfrentarme a otra realidad. Me estaba costando trabajo pagar la renta yo sola, y además de esto, empecé a sentir mucha culpa por mi amiga Lulú. Ella siempre tuvo razón, y yo la traté mal. No sabía cómo hacerlo, pero ya habían pasado varios meses desde la última vez que nos vimos, así que decidí tomar el teléfono para llamarla. Cuando lo hice, yo estaba llorando. Le pedí una disculpa, le conté lo que había pasado con René y le pedí que se fuera a vivir conmigo. Justamente, a mi amiga le había pasado algo horrible recientemente. En ese momento no hablamos, pero cuando Lulú llegó al departamento, empezó a contarme lo que le había pasado con el señor Gregorio, aquel tipo que era el dueño de los departamentos donde viví con mi amiga. Cada detalle que me daba me llenaba de escalofríos. Yo no creía que Lulú hubiera sido capaz de utilizar también la brujería. Ella me comentó que después de que aquel hombre hizo de las suyas con su cuerpo, a la mala, todo por cobrarse los 3 meses de renta, mi amiga hizo unas oscuras peticiones, y aquellas llevaron a que el señor Gregorio fuera brutalmente masacrado y le clavaran una daga en la garganta, dejándolo completamente sin vida, con la quijada deforme y con un charco de sangre a su alrededor.
Todo era tan impactante, parecía que estábamos viviendo una pesadilla. Sin embargo, cuando Lulú se mudó otra vez ahí conmigo, ella llevaba el altar, llevaba todas las cosas. Ambas empezamos a decir que teníamos miedo de que aquella cosa se tornara en una especie de maldición en nuestra contra. Por esta razón es que ambas decidimos destruir aquella estatuilla y todo lo que representaba esa magia negra. Metimos la estatuilla en una bolsa negra. Las tarjetas que eran el manual las recortamos todas en muchos pedacitos para que nadie pudiera leerlas y caer en esa trampa de la brujería. La estatuilla, mi amiga Lulú, comenzó a golpetearla con un martillo para quebrarla y hacerla 1000 pedazos. Todo quedó guardado dentro de la bolsa negra y posteriormente, juntas fuimos al punto donde estaba la basura y ahí lo tiramos. Sabíamos que el camión se llevaría aquello muy lejos, a un punto en donde nadie podría descifrar de qué se trataba aquella estatuilla y mucho menos cómo utilizar los poderes de la brujería. Me daba de verdad mucho gusto hacer las paces con mi amiga. Lulú se veía marcada por la vida, por la brujería, por las consecuencias de haber hecho un hechizo, porque es una realidad que todo lo que uno pide, todo lo que las entidades o las energías oscuras nos conceden, siempre tiene un precio. Y ese precio, la verdad es que es muy alto, porque así también, de grandes, son los favores que nos han hecho. Nuestra vida iba tranquila durante un tiempo. Sin embargo, cuando todo llegó a un punto de plenitud, de calma, de pronto mi amiga Lulú empezó con una especie de angustia. Ella decía que tenía un presentimiento, como si algo malo fuera a pasar. A veces incluso no podía dormir. Yo le pedía que se calmara, que se tomara todo con más tranquilidad, pero ella de verdad se veía mal. Y yo le creía, pero no había razón para que ella pensara de esa forma tan negativa. Nuestras vidas iban bien. Por su parte, ella ya estaba a salvo. Don Gregorio había muerto. Y en mi caso, René estaba lejos. Ya no me había buscado. Se lo había tragado la tierra. Un día había llegado yo de la universidad. Me puse a hacer algunas tareas. Era viernes. Al día siguiente tenía que trabajar todo el día. Así que lo ideal era aventajar lo más posible para no tener que invertir tiempo en la tarea el fin de semana. Me agarraron como las 8:30 de la noche. Ya estaba yo a punto de terminar, cuando en eso empecé a escuchar el ruido de la ambulancia. Aquello sonaba tan cerca, y después me di cuenta que la ambulancia se paró como unas 6 cuadras adelante. Sabrá Dios qué habrá pasado. En ese momento no lo había comprendido. Sin embargo, 1 hora después recibí una llamada. Era la mamá de Lulú. Aquella pobre mujer estaba llorando, estaba deshecha. Yo al principio no entendía por qué, pero al escucharla, lo entendía todo. Ay, Cintia, solo te llamo para avisarte de que Lulú está muerta. Hace rato ella iba rumbo al departamento donde vive contigo y la atropellaron. Me la quitaron, Cintia. Por favor, te pido un poco de discreción. Esto queremos guardarlo como un luto de familia y solo para las personas de confianza. Ya en cuanto sepa cómo la vamos a velar y a enterrar, te voy a dar la información. Solamente te pido de favor que no lo comentes con nadie. Sé que tú y ella eran muy amigas, como hermanas, y sé que esto te duele tanto como a mí. De verdad que es toda una pena. No lo podía creer. La ambulancia que había escuchado momentos antes era la misma que había ido a atender a mi amiga. No entendía cómo o por qué había pasado, pero lo que sí me angustiaba es que mi amiga Lulú ya lo presentía. Ella sabía de su muerte. De alguna forma había recibido esa señal. La brujería se estaba convirtiendo en una maldición y yo no entendía qué pasaba. Pero cuando fui al velorio, ahí su mamá me explicó lo que había ocurrido. Cuando Lulú salió de trabajar, ella iba caminando hacia el departamento, pero ahí ocurre que se paró a comprar un elote en una esquina. Pero lamentablemente, un borracho perdió el control de su vehículo y la atropelló. Aquello fue terrible. Mi amiga quedó con muchas fracturas en el cuerpo. Murió casi al instante. Cuando la ambulancia se la llevó ya iba muerta. Ya no había nada que hacer. Lo que me resulta extraño es que mi amiga
fue quien quebró aquella figura. A martillazos la volvió en 1000 pedazos y así de esa forma mi amiga murió, con muchas fracturas, como si aquella figura estuviera retomando una venganza por el desprecio que le hicimos. Aquello me daba mucho miedo. La verdad es que me dolió mucho despedir a Lulú el día de su entierro, y por mi parte viví con mucha angustia, pensando que yo era la siguiente, porque también había hecho peticiones a aquella figura y tenía que pagar, y seguramente un alto precio también. La angustia me duró un par de meses, pero al ver que no me pasaba nada, empecé a tranquilizarme, empecé a ir a misa, a acercarme más a Dios. Yo le pedía perdón por haber recurrido a las malas prácticas, por haber sido seducida por la curiosidad, por haberme rebelado ante su voluntad, y sentía que mi vida iba mejor. Cada que podía iba al cementerio a ponerle flores a Lulú, a platicar con ella. Sabía que donde quiera que estuviera, ella seguramente no descansaba en paz y por ello podría escucharme. Pasaron 6 meses y decidí cambiarme a otro trabajo. Decidí dejar la universidad. Estaba en una especie de crisis. No sabía qué quería de mi vida, ni para qué estaba viviendo. Tenía una tristeza encajada en el alma, sobre todo una culpa, porque yo había llevado ese oscuro poder a las manos de Lulú, las cuales terminaron usando aquello, y su vida fue el precio. No sé si para mi suerte o para mi mala suerte. En aquel tiempo conocí a un hombre, Gustavo, un hombre mayor que yo, muy caballeroso, muy amable. Aquel tipo y yo nos enamoramos muy rápido. Él me trataba de una forma tan bonita que yo sabía y estaba segura que era el hombre de mi vida, el hombre que yo buscaba, con el que quería ser feliz el resto de mi vida. La felicidad era tanta que 6 meses después del noviazgo, Gustavo me pidió que nos casáramos. Evidentemente yo estaba feliz e iba a aceptar, y por esta razón es que empecé a hacer preparativos. Empecé a encargarme de las invitaciones, de ir a medirme el vestido. A todas las personas yo les platicaba de mi felicidad. Les hacía saber que era la mujer más dichosa, que por fin la vida me daba algo bueno, después de tantas cosas tan malas. Gustavo me había sugerido que me saliera de trabajar, y yo le dije que en cuanto nos casáramos, eso mismo haría. Mientras tanto, quería seguir disfrutando de mi independencia económica. Yo sabría que él me mantendría, porque ya me lo había dicho. Además, él tenía dinero. Jugueteábamos con ese tema, pero la verdad es que tenía miedo en el fondo de que me fuera mal, de que Gustavo me encerrara, de ya no ver más a mis amistades. Y recuerdo que un sábado me tocó salir a eso de las 8. Gustavo me había pedido ir por mí, pero como él estaba en una fiesta familiar, le dije que no lo hiciera, que yo podía llegar en un taxi. Así que en cuanto salí del trabajo, ya iba yo vestida y todo, con un vestido cortito, unos tacones, bien planchada de mi cabello, una blusa ligeramente escotada y un saco de tela que me protegía del frío. Recuerdo que salí e hice la parada a un taxi. Ya llevaba yo prisa y tenía hambre. Quería llegar a cenar. Cuando abordé el taxi, ni siquiera pregunté cuánto me iban a cobrar. Solo me subí a la parte trasera y le di la indicación al chofer de que me llevara a cierto lugar en donde se iba a llevar la fiesta. Aquel tipo era muy raro, iba muy silencioso. Recuerdo que llevaba unas gafas semioscuras. El tipo se veía un tanto demacrado, llevaba una barba muy grande. Incluso olía un poco mal. La voz del tipo era muy ronca, como si algo le hubiera lastimado su garganta. Pero aún así, el sujeto empezó a hacerme plática. Me imagino que va a una fiesta, señorita. Veo que usted se arregló muy bien. Espero que se divierta. Seguramente ahí ha de tener muchos amigos, ¿verdad? Se nota que usted es una mujer muy sociable. La verdad es que me intimidó un poco el tono con el que me hacía las preguntas el chofer, pero yo, por no hacerlo enojar o no incomodarlo, empecé a responderle: sí, señor, voy a una fiesta. Ahí me está esperando mi prometido, mi novio con el que pronto me voy a casar. De hecho, le mando un mensaje para avisarle de que ya voy en camino. Él estaba muy angustiado porque no me dejaban salir temprano del trabajo.
Vaya cómo son estas empresas. De verdad no les importa que uno tenga vida social. El chofer prendió un cigarro e iba fumando. Aquello me incomodaba, pero tuve que negarme a decírselo. Espero que no le moleste que vaya fumando, señorita, pero es que hay veces que me pongo un poco nervioso. Trabajar en el taxi es de peligro, créame. He tenido malas experiencias y hay noches donde puedo oler el peligro. Y solo fumándome un cigarrillo se me quita. ¿Usted fuma, señorita? ¿Gusta un cigarro? En ese momento el taxi estaba parado en un semáforo, cuando el chofer volteó. En ese instante reconocí su mirada. El tipo puso los seguros del automóvil, y cuando le dije que no quería un cigarro, el tipo dejó la cajetilla sobre el asiento del copiloto, y de la guantera rápidamente sacó un arma. No me habías reconocido, ¿verdad, maldita? ¿Cómo está eso de que te vas a casar? Me enteré hace unos días y estuve siguiéndote muy de cerca. Ya te había advertido, Cynthia, que era solamente para mí y que si te sabía con otro hombre, entonces te mataría junto con él. Así que, ahora lo siento. Pero creo que no vas a llegar a esa fiesta. Dame el celular. No quiero que le llames a ese miserable, porque ahora vamos a ir a donde yo diga. Yo no lo podía creer. Aquel chofer era René, mi exnovio, aquel violento que me golpeó, que me amenazó y que se obsesionó conmigo. Aquel mismo que me había sido concedido con la petición que le hice a la brujería, aquella estatuilla maldita. No entiendo cómo es que no lo reconocí, pero bueno, en aquel tiempo René no usaba esa barba, y aparte, él estaba un poco más relleno, estaba musculoso. En cambio aquel chofer se veía muy chupado de la cara, usaba lentes y aparte estaba muy flaco. La voz le había cambiado, pero me imagino que era por tanto fumar. Yo tenía miedo, quería salirme, pero él iba conduciendo con una mano y con la otra me iba apuntando con el arma. Entré en un pánico que me paralicé, pero lo peor es que René me llevó directo hacia un barbecho, en medio de la nada, donde estaba todo oscuro. Él se bajó del auto, apuntándome con el arma, caminó hacia la puerta trasera, la abrió, y ahí del cabello me jaloneó, me sacó de aquel taxi. Ahora sí, Cynthia, tú y yo tenemos que arreglar algo. Tenemos cuentas pendientes, y la verdad es que te he extrañado mucho. No me digas que tú a mí no. Mira nada más qué bonita te has puesto, y todo para que otro te disfrute. Eso la verdad es que ya no lo voy a permitir. Tú eres solo mía, maldita sea. Así que con tu permiso, yo sí necesito mucho de tu cariño, de tus caricias, de aquellos encantos que me entregabas. No sabes cuánto deseo he sentido por ti, que me he enloquecido. Mira en lo que me has convertido. Esto es lo que queda de mí. He vivido de puro sufrimiento de extrañarte, de tener que aguantarme la distancia. Muchas veces tuve ganas de buscarte, de llevarte conmigo a la fuerza, pero yo sabía que estaba mal, y todo este tiempo en mi mente he tratado de batallar, de ser más fuerte, pero ahora no me pude resistir. Me estoy entregando a la debilidad, y esa debilidad me ha llevado a ti, y por eso es que ahora vas a ser mía, lo quieras o no. René me seguía apuntando con el arma, y él empezaba a tocarme, a besuquearme el cuerpo. Me arrebató la chaqueta que llevaba y también empezó a bajarme el escote. Él empezaba a mordisquearme el pecho, a levantarme el vestido. Y ahí, como un animal enrabiado, comenzó a apoderarse de mi cuerpo, a hacerme suya a la fuerza, en contra de mi voluntad. Yo no sabía qué hacer, solamente lloraba, pero él me tapaba la boca. Me decía que un grito más y dispararía en mi cabeza. Yo tenía miedo, así que tuve que ceder. Lo dejé que se complaciera, y cuando finalmente lo hizo, él quedó completamente saciado. Se nota que sintió un gran alivio, pero no por eso dejó de decir estupideces. Espero que eso te haya recordado lo mucho que nos amamos, Cynthia. Por favor, vente conmigo. Deja a ese miserable. Esa es la única forma en la que te puedo perdonar la vida. Por favor, dime que me amas.
Es lo único que necesito para estar vivo. Tu amor me da fuerza, tu amor me tiene aquí. Solo tú me puedes salvar, Cynthia. No sé qué me diste o qué me hiciste, pero te necesito, así como necesito el oxígeno para vivir. Así es como deseo de tu cuerpo, de tu presencia. Solo tú me mantienes fuerte. Por favor, vente conmigo. Deja todo por mí. Yo tuve que ser muy franca. Sentía mucho asco por lo que me había hecho, y ya no me importaba que me matara. Tenía que ser muy sincera. Yo ya no puedo amarte, René. Mira nomás en qué te has convertido. Mira lo que me has hecho. ¿Tú crees que no siento asco por ti? De hecho, eso es lo único que siento. Asco, repudio. Eres la persona más repugnante en el mundo. Y jamás por mi propia voluntad volvería a amarte. Volvería a estar contigo por gusto. Solo podrás tenerme a la fuerza así como ahora, porque en realidad te detesto. Siento lástima por ti. Eres una pobreza de hombre. Y además de eso la tienes chiquita. Con eso nunca vas a complacer a ninguna mujer. Jamás, ¿me oíste? Y mucho menos a mí. Estarás condenado a la infelicidad, porque yo me voy a casar con otro hombre. Y si me quieres matar, mátame ahora, pero jamás volveré a amarte. Porque este asco y estas ganas de vomitar después de haberte besado ese hocico tan asqueroso, nunca nada me las va a quitar. Anda, dispárame, acaba con esto de una vez. René se llevaba las manos a la cabeza. Se notaba que ya estaba loco, que sus facultades mentales estaban completamente destruidas. No puedo creer lo que me dices, Cynthia. ¿Cómo que ya no me amas? Pero si te acabo de hacer el amor y tú lo disfrutaste, ¿verdad? Así como yo. Por favor, dime que me amas. No puedo escuchar otra cosa. Tengo miedo, Cynthia. Tengo mucho miedo. René se llevó la pistola a la cabeza y me preguntó una vez más si es que yo lo amaba. Por favor, Cynthia, dime que me amas, o si no me voy a dar un tiro. Por favor, ten piedad. Ámame una vez más. Dame otra oportunidad. Te prometo que ya no te voy a hacer sentir mal. Te voy a respetar y te voy a amar. Podremos tener hijos, una vida. Todo lo que tú siempre me pedías, yo te lo voy a dar. Porque yo sé que no amas a ese hombre, me amas a mí. Por favor, dímelo una vez más. Yo jamás le diría eso a ese miserable, así que terminé de aplastarlo con mis palabras. No quiero volver a repetirte lo que ya te dije, René. Si quieres morirte, muérete. A mí ya no me importa, después de lo que me has hecho. Verte morir es una de las formas en que me podrías complacer. Anda, dame ese gusto. Solo eso me haría feliz. El verte que te devoran los gusanos, el ver cómo te pudres bajo tierra, eso me llenaría de placer, de goce. Anda, dispara. ¿O que acaso eres un cobarde? ¿Que acaso te faltan huevos? Bueno, de eso ya me di cuenta. Siempre fuiste un poco hombre. José Luis nomás pujaba, cerraba los ojos y parecía que había una batalla en su mente, como si se le hubiera metido un demonio. No pasaron ni 5 segundos cuando se metió el arma en la boca y sin pensarlo, me miró y disparó. Aquel estruendo rompió el silencio del lugar. Se escuchó como de un árbol cercano volaron algunas aves y cómo su cuerpo cayó ante mí. Cayó completamente en seco y entre la oscuridad. Yo no podía ver mucho, pero aquella escena era horrible. Había un cadáver frente a mí, el cadáver del hombre que una vez amé, aquel hombre que yo embrujé y que había llevado directo a la desgracia. Salí corriendo de ahí. Yo no sabía manejar, así que lo que hice fue acercarme al lugar más cercano y empecé a gritar, despavorida. Me resultaba muy difícil correr con los tacones en aquel terreno, pero finalmente un automóvil se detuvo y me ayudó. Aquellos se asombraron porque yo tenía el rostro golpeado. El maquillaje lo tenía embarrado en la cara y en cuanto escucharon mi testimonio, rápido llamaron a la policía y aquellas personas me llevaron al lugar del crimen. Cuando llegaron los oficiales empezaron a hacerme preguntas. Empezaron a revisar el cadáver y llamaron al forense para que se lo llevara. Aquello fue toda una pesadilla. Me llevaron para interrogarme. Ahí me tuvieron por horas, sin importarles que tuviera cargando un trauma muy grande encima.
Hasta la mañana siguiente me liberaron. Gustavo ya estaba ahí en la delegación esperándome, pero no lo dejaron verme. Pero en la mañana, ya que me liberaron, tuve que explicarle todas las cosas que viví. Le platiqué sobre René, sobre las amenazas que él me había hecho. Le conté todo lo que me había hecho la noche anterior, pero Gustavo, a partir de ahí cambió mucho. Siento que a él no le gustó la idea de que otro hombre me profanara a la fuerza, de que me hubiera dejado con traumas. Creo que a él le incomodó tanto la situación, que a los pocos días empezó a distanciarse. Pero el rompimiento llegó cuando unos días después, al acercarse el tiempo de mi periodo menstrual, nomás no llegó. Aquel retraso se extendió una semana, 2, después 3. En ese momento me hice una prueba de embarazo, la cual salió positiva. A Gustavo aquello definitivamente le daba asco. Él me pidió una disculpa, tratando según él de ser un caballero. Me dijo que ya no estaba interesado en casarse conmigo. No si yo esperaba un hijo de otro hombre. Quizá fue mucho para él, también para mí de hecho, y no lo culpo. Él hizo bien en alejarse de mí, porque todo lo que toco lo destruyo. Y aunque, créanme, cuando supe que estaba embarazada por un tiempo pensé en abortar, en destruir esa vida que iba en mi vientre, pero al final decidí cambiar el rumbo de todo. Y decidí traer ese bebé a la vida. Sé que fue un hijo que no se concibió con amor, sino a la fuerza, pero ese bebé no tenía la culpa. Y yo no iba a convertirme en una criminal. Yo no iba a ser como su padre, y no iba a permitir que la oscuridad de todos mis actos me arrastraran al vacío, a un infierno, al pecado más grande, que es el de arrebatar la vida a un inocente. Hoy en día ya ha pasado tiempo. Mi hijo ya tiene un par de años y he dejado atrás todos los malos recuerdos. Tal parece que ya pagué mi deuda con aquellas energías, con aquella brujería. Y cada vez que veo a mi bebé, me recuerda mucho a su padre. Su rostro es muy parecido, prácticamente idéntico. Hasta hoy en día he tratado de ser buena madre. He recibido ayuda psicológica, el apoyo de mis padres. Ellos saben todo lo que me pasó y han estado conmigo siempre, pero yo sé que en el fondo, todo lo que he vivido les incomoda. Ellos siempre han tratado de guardar las apariencias, tal y como toda persona religiosa siempre hace, pero no me importa. Ahora mi único objetivo en la vida es crear una vida llena de bien, que mi hijo sea un hombre respetable, lleno de valores, algo muy distinto a lo que fue su padre. Sin embargo, no me sorprendería que en él reencarne la maldición, porque al final uno nunca sabe en qué momento ha dejado de pagar el precio por una brujería que ha hecho, por haber destruido varias vidas, y todo por mi curiosidad de querer jugarle a la brujería.